Los hermanos Lumière, por un lado, a finales del siglo XIX, y Georges Méliès, por el otro, a principios del siglo XX, plantean dos distintos estilos de uso de la cámara para la creación cinematográfica. Al de los primeros, y extrapolando el término de los ámbitos literarios, yo lo denomino estilo Showy, y el segundo, que ejerce Méliès, lo denomino estilo Telling, lo cual traducido de manera forzada vendría siendo algo así como el estilo que muestra la realidad en el caso del showing y en el caso del otro el estilo que recrea o dice cómo es una realidad. En el estilo showing bastaba con colocar una cámara frente a eventos reales y se tenía como resultado una reproducción de ese evento real para ser admirado por las audiencias. Esto dio pauta a que el primer uso del cine o las primeras proyecciones, aquellas que eran reproducidas en las maquinitas centaveras de Edison, eran imágenes del mundo constreñido al marco del plano de una película que corría en el carrete interno de esa incipiente tecnología. Así, el showing mostraba el mundo que podía ser repetido tantas veces como echar a uno peniques o centavos en la máquina, para contemplar de nueva cuenta el paseo de la gente en un parque, la llegada del tren, el desfile militar, la llegada de un buque, etc. Cuando Méliès decide recrear la realidad en sus estudios parisinos, el ingenio, la simulación, el engaño, la ilusión, empiezan a generar filmes que ya son posibles de traspasar el universo de las maquinitas de cine de Edison para llegar a una sala de proyección. Entonces se contempla ya no hechos cotidianos, sino se pueden ver otros lugares fuera de este mundo, como la luna, el espacio o sitios encantados, como los bosques donde habitan las hadas, los monstruos marinos, etc. La ilusión se convierte en realidad virtual y el cine se convierte en un espectáculo lleno de emotividad. Pronto, la imaginación que explota a través del estilo telling hace posible que se junten dos artes, la literatura y el cine, y las historias planteadas para las novelas y los cuentos comiencen a ser recreadas en las cintas de nitrato de plata para ser consumidas por ávidos espectadores que llenan las salas de cine, en donde los proyectores iluminan grandes trozos de tela blanca para hacer aparecer a héroes legendarios, villanos siniestros y mujeres de extraordinaria belleza que crecen en pantalla en una proporción colosal que impacta a los primeros cinéfilos de todo el mundo. El telling orilla al desarrollo de combinaciones entre varias artes, la literatura, la pintura, la danza, el teatro y pronto el trabajo de hacer cine se convierte un trabajo en equipo, en donde además se prepara lo que va a ser en la pantalla o lo que se va a filmar con ciertos tiempos de anticipación para preparar el montaje de las escenas, en donde los hombres se convierten en astronautas, en monstruos o en diversas personas que plantea la historia. Lo notable en toda esta etapa de desarrollo incipiente del cine es que aún no se creaba el lenguaje cinematográfico. Abundaban las tomas con cámara inmóvil y con un plano por lo general abierto. De la Tierra a la Luna, realizada por Méliès, no difiere en posición de cámaras las tomas de las películas que realizaban los hermanos Lumière, en donde los sujetos se desplazan de un lado escénicamente a otro, algunas veces en largas secuencias, donde el cambio lo va dando la acción de los actores. Poco a poco se tuvo que ir transformando el ejercicio de maniobra en los tres grandes ámbitos de la producción audiovisual: el tiempo, el espacio y la acción. El tiempo de las películas estaba condicionado por el formato de envase de las mismas, las latas de no más de 10 minutos que después crecería a 20 minutos. Más tarde se combinarían las latas para hacer crecer a los programas de tal forma que constituyeran los largometrajes. El tiempo intrínseco de filmación posibilitaba que, si bien el showing presentaba trozos de la realidad cotidiana en secuencias que duraban casi el tiempo real, en el telling se podía alterar el tiempo de tal manera que se podían dar recursos retóricos como la elipsis, que en un momento dado hace que los periodos se omitan, unos periodos de tiempo determinado, para hacer aparecer solo los periodos significativos. Así, una historia que en tiempo real duraría 20 años se podía narrar en 10 o 20 minutos gracias al recurso retórico de la elipsis.
Además, el telling, con sus características narrativas, daba la posibilidad de la construcción previa de lo que se iba a filmar, con la redacción del script o guión que debería normar toda la toma de decisiones de incidencias de tiempo, espacio y acción en la película a filmar. Los guiones de cine fueron entonces desarrollando una metodología de una técnica de presentación que tomaba algo del formato de modelo de los libretos de teatros, a la vez que creaba una nueva forma de redacción que incluía las indicaciones sobre la secuencia de tomas, la descripción escénica, el manejo de tiempos y el encuadre de planos. Robert Hilliard, en su famoso libro Guionismo para televisión, radio y nuevos medios, de editorial Thomson, edición 2000, nos habla al respecto de que existen guiones de una columna, de 2 columnas, de 3 columnas o incluso hasta de 4 columnas, cada una correspondiente a las indicaciones técnicas que pueden aludir a tiempo, movimiento de cámara, personaje que interviene, texto y pista de audio. De esa manera se estaba programando, o sea, estableciendo un programa palabra que etimológicamente significa escribir por adelantado. Pro, delante, grama, escritura. De hecho, el guión como establecimiento de un programa es una de las fases fundamentales en la producción audiovisual. El cine tomó del teatro el formato del libreto, encolumnándolo para crear una opción de escrito semejante en el orden de espacio y acción que habría suceder en un filme con base también a secuencia de imágenes. Actualmente el show y el telling siguen siendo dos estilos que marcan las posibilidades de producción tanto en el cine como en la televisión e incluso en otros medios audiovisuales. Así el showing en el cine tiene sus más destacados ejemplos en el estilo documental, en los reportajes, en las entrevistas, en las crónicas, etc. Y su prolongación en la televisión son el talk show, el reality show y los eventos en vivo. En tanto que el estilo telling se halla presente en el cine, en los géneros dramáticos de ficción, de suspenso, comedias, etc. Y en la televisión hayan cabida en el teleteatro, la telenovela, las series tragicómicas, las comedias, etc. A veces los límites no son tan marcados como por ejemplo suele suceder en el semidocumental, donde ambos estilos se mezclan al combinar trozos de realidad con fragmentos de ficción, y otro tanto sucede con programas que también se apoyan en parte de uno en otro para lograr un programa determinado. En esta etapa del curso vamos a practicar algunos de los derivados del estilo showing del cual estamos hablando, precisamente a través de la producción de documentales, para lo cual les voy a dar una pequeña notación o clasificación de estilos, lo más sucinta posible, para a partir de ahí ustedes tengan la idea de cómo producir estos documentales que van a ser parte de la tercera evaluación, y que, bueno, obviamente les voy a dar la oportunidad de hacer también un corto dramático, para lo cual tendrán que recuperar las técnicas de construcción de programas dramáticos que ya vimos en sesiones anteriores. Ahí, bueno, tendrán la oportunidad de ajustar a los estilos de tipo telling que se fueron desarrollando en función de lo que en un principio fue la construcción de tramas teatrales y que después pasó al cine para ir a constituir las tramas cinematográficas. Tienen pues dos oportunidades de trabajar en esa tercera evaluación con la producción o de un documental en cualquiera de las categorías de las que a continuación voy a decir cuáles son, o que ya les dije en sesión en clases, y o un corto dramático con una historia de cualquier tipo. Ya de hecho practicamos en la etapa de la creación, los que lo hicieron, de un corto de terror. Ahora puede ser algo de amor, algo cómico, algo que puede ser nuevamente de terror, de emoción, lo que ustedes crean convenientes a realizar. En este caso se van a aparecer las dos producciones, tanto la que escojan hacer, la del documental o la del corto dramático, en cuanto a la duración del tiempo. Va a tener una duración mínima de 7 minutos y una duración máxima de 10 minutos. Ahí no voy a ser tan estricto en el final de la misma, les voy a dar la libertad de que puedan escoger cualquiera de las dos modalidades de tiempo, ya sea para el documental, ya sea para el corto dramático. Entonces, bueno, lo producirán obviamente con su soporte documental, con el planteamiento que también hicimos en los spots de justificar el por qué van a hacer determinadas cosas en ese programa de video, y donde van a determinar la audiencia, el género, obviamente la idea, el
diario de contenido, el storyline, la sinopsis larga, la escaleta y el preguión técnico. Esos son el soporte documental que, bueno, tendrán que acompañar a sus producciones de video documental o de video dramático o corto dramático que van a recrear. Pasemos pues ahora, después de esta breve explicación del ámbito del telling and showing, a la clasificación de los documentales de una manera sucinta que ustedes pueden realizar. Bien, hablemos ahora de los estilos de documental. El primero del cual hablaremos será el documental expositivo, en donde el texto se dirige al espectador directamente con intertítulos o voces que exponen una argumentación acerca del mundo. Bien. El texto expositivo, que es la primera clasificación de documentales que les voy a presentar, se dirige al espectador directamente con intertítulos o voces que exponen una argumentación acerca del mundo, toman forma en torno a un comentario dirigido hacia el espectador, donde las imágenes sirven como ilustración o contrapunto. Prevalece el sonido no sincrónico y el montaje suele servir para establecer y mantener la continuidad retórica más que la continuidad espacial o temporal. Veamos un fragmento de un ejemplo de este tipo de documental. Estamos en Pekín, la capital de China. Hemos quedado aquí. Contratamos un viaje turístico con una agencia para poder ir a Corea del Norte, uno de los países más herméticos del planeta. Para ello hemos tenido que cumplimentar un formulario en el que aceptamos toda una serie de prohibiciones. Algunas totalmente absurdas. Prohibido entrar en el país con una Biblia. Prohibido llevar camisetas con eslóganes políticos o inscripciones obscenas. Prohibido llevarse libros en lengua coreana o que traten sobre Corea del Norte. Y sobre todo, prohibido ser periodista. Hemos tenido que hacernos invisibles en Internet antes de enviar la solicitud. Aeropuerto de Pekín. En 1 hora tomaremos el primer vuelo hacia la capital de Corea del Norte, Pyongyang. El país está totalmente cerrado a los periodistas. Nos haremos pasar por 2 turistas, con sus videocámaras. Volamos con Air Koryo, la compañía aérea estatal norcoreana. A bordo no hay periódicos extranjeros, solo la prensa oficial, que elogia los ensayos de misiles del gran líder Kim Jong-un. Otro tipo de documental es el interactivo, el que hace hincapié en las imágenes de testimonio o intercambio verbal y en las imágenes de demostración, imágenes que demuestran la validez o quizá lo discutible de lo que afirman los testigos. O sea, hay muchos testimonios que se recogen en este tipo de documentales. La autoridad textual se desplaza hacia los actores sociales reclutados, sus comentarios y respuestas ofrecen una parte esencial de la argumentación de la película. Predominan varias formas de monólogo y diálogo real o aparente. Esta modalidad introduce una sensación de parcialidad, de presencia situada y de conocimiento local que se deriva del encuentro real entre el realizador y el otro. En este caso, los entrevistados o los testigos que son, recabados o conectados para formar parte, para que hagan formar la historia del documental que se está realizando. La interacción a menudo gira en torno a la forma conocida como entrevista. El texto interactivo adopta muchas formas, pero todas ellas llevan a los actores sociales hacia el encuentro directo con el realizador. Veamos una parte de un ejemplo de este tipo de documental. Usted es Carmen. Carmen, mucho gusto, qué bueno conocerla. Yo soy María José. Ya. Me vengo a vivir con usted. Ya. Voy a ser su hija adoptiva. ¿Ya? Qué bueno. ¿Esta es su casa? Ya. ¿Y con cuántas personas vive aquí? Aquí vive mi marido, mi hijo, que es mi nieto, que lo crié de 3 días. ¿Ya? Hola. Mi nieto. No, nieto, ¿ya? ¿Cómo se llama él? Daniel. Hola, Daniel. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Permiso. Pase. ¿Entramos? ¿Cómo está usted? Está Raúl. Igualmente, Raúl, mi nombre es María José. Ya. ¿Cómo está usted? Bien, gracias. Qué bueno.
Permiso. Ya. Coja la mochila acá por mientras. Y acá dormimos nosotros con usted. Perfecto. Vamos a estar cerquita entonces. Sí. ¿Cuántos hijos tienen ustedes? Yo tengo 9 hijos. 9 hijos. Tengo 6 mujeres y 3 hombres. Pero Ya. ha sido de matrimonio de ella. Ya. Yo soy sí. conviviente. Ya. Él es conviviente. Yo soy conviviente de ella. ¿Y cuánto Una tiempo Rosy. llevan juntos ustedes? 8 años. 8 años. 8 años. ¿Y aquí quién vive? El otro tipo de documental es el documental de observación. La modalidad de observación hace hincapié en la no intervención del realizador. Este tipo de películas documentales ceden el control a los sucesos que se desarrollan delante de la cámara. Se basan en el montaje para potenciar la impresión de temporalidad auténtica. Es su variante más genuina, el comentario en voz en off, la música ajena a la escena observada, los intertítulos, las reconstrucciones e incluso las entrevistas quedan completamente descartadas. Este tipo de textos se caracteriza por el trato indirecto, ya que los actores sociales se comunican entre ellos en vez de hablar a la cámara. Es como si estuviéramos con la cámara grabando el diálogo de gente que no se da cuenta de que está la cámara grabándolo. Esto se asemeja mucho al estilo que les comentaba yo en un principio del showing original del cine, en el cual se trataba de filmar la realidad tal cual era, tomándola así, sin ningún tipo de intervención para dejar testimonio de hechos reales en todos los sentidos. La sensación de observación y narración exhaustiva no solo procede de la capacidad del realizador para registrar momentos especialmente reveladores, sino también de su capacidad para incluir momentos representativos del tiempo auténtico. Se despliegan tiempo muerto o vacío donde no ocurre nada de importancia narrativa, pero los ritmos de la vida cotidiana se adaptan y se establecen. La persona que está detrás de la cámara y el micrófono no capta la atención de los actores sociales ni se compromete con ellos de forma directa o indirecta. Vamos a ver un ejemplo, porque este es estilo indirecto, en el cual aparentemente no hay una intervención directa de los que están grabando o filmando el documental, sino dejan que los hechos vayan fluyendo tal cual se vayan presentando. Sé un buen muchacho, compórtate bien en el monasterio y estudia mucho. Y come 3 veces al día. Espera, te ayudaré. Sujeta esto. No sé cómo es el monasterio. En la ciudad hay edificios muy grandes. El momento de la despedida. Comienza el viaje de Dorji a su nueva vida como monje. Sus padres y hermanos no lo verán por más de 1 año. Probablemente ni siquiera puedan hablar con él. El semidocumental es otro estilo de documental donde parte del mismo, independientemente de que sea basado en hechos reales, se construye con escenas y con actores que actúan pasajes de los hechos relatados. Interviene ahí una simulación para recrear eventos que por diversas causas no pueden ser presentados con imágenes reales de lo sucedido. Hay, por ejemplo, series documentales policíacas donde la recreación de un crimen o de la forma como se lleva a cabo un delito tiene toda la estructura de un documental. Presentan los datos, lo que se ha recabado de información, algunas fotografías, pero ya a la hora de recrear, por ejemplo, a los sucesos reales, entonces recurre, o los sucesos que dieron pauta a ese delito, entonces recurre a actores para que hagan la recreación del delito relatado en el documental. Hay documentales históricos donde en ese sentido, pasajes de la historia de lo relatado en el documental son recreados construyendo escenarios de época y utilizando actores que representan a personajes que ya hace tiempo, mucho tiempo que murieron, que fueron personajes históricos, estableciendo incluso diálogos o reales o supuestos que pudieran haberse suscitado entre ellos según cierto tipo de situaciones. Hay otras clasificaciones de documentales, pero nosotros nos quedamos con estas, a partir de las cuales producirán su correspondiente documental con una duración no menor a 7 minutos y no mayor a 10 minutos. Aquí no vamos a ser tan exactos, con que lo que produzcan esté entre 7 y 10 minutos, que no sea menor a 10 minutos, entre 7 y 10 minutos, bueno, vale.
Cada producción de esta tercera evaluación deberá ser acompañada por su correspondiente soporte documental que justifique y establezca en qué plan de ideas se basó originalmente el diseño de su producción. Para esto habrá un espacio en evaluaciones con las instrucciones para cómo hacer este documental que se pide para la tercera evaluación, y también habrá que los que quieran hacer el corto dramatizado, pues habrá también instrucciones. Se parece la estructuración del mismo a como lo hicimos en la vez pasada con el corto de terror, pero ahora sí tendrán que hacer un soporte documental, porque en aquella ocasión no hubo un soporte documental detrás de la producción de ese corto, que no fue voluntario, fue voluntario y no obligatorio. Entonces, bueno, con esta explicación espero quede claro en cuanto a lo que es el documental, los tipos de documental que vamos a hacer nosotros, el expositivo, el interactivo, el de observación y el semidocumental. Y no olviden que deben tener en cuenta siempre lo correspondiente al soporte documental, que es el sentido de planeación que tuvieron para realizarlo.